Bueno, primero sí, yo soy Javier Calderón, soy del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano de la Universidad de Buenos Aires, que, que lo creamos hace más o menos 7 años, producto también de la solidaridad del pueblo argentino que nos abrió las puertas a quienes tuvimos que salir precisamente por todo lo que nos ha contado aquí Estela. Entonces, creamos ese espacio porque uno de los temas que hemos perdido, como muy bien lo explicaba Estela, es la capacidad de pensar desde América Latina, la capacidad de reconocer que todo lo que hemos hecho en Colombia, todas las disputas que hemos librado, las hemos hecho también a partir de la construcción de pensamiento propio, a partir de interpretar el pensamiento universal, transformador, revolucionario, y lo hemos puesto en práctica de diversa manera, y lo hemos interpretado de diversa manera, pero lo hemos puesto en el papel. Hoy está escondido ese pensamiento, está soterrado. Uno encuentra compañeros, compañeras colombianas que saben más de pensadores europeos y de pensadores anglosajones que de pensadores colombianos. De hecho, yo estudié sociología en la Universidad Nacional de Colombia. Tuve la oportunidad de ver un seminario, un último seminario que dio Falborda sobre el café en Colombia, pero en ninguna de mis materias de la carrera, del plan de estudios, vimos un pensador colombiano. No teníamos ninguna bibliografía, y capaz ustedes, quienes vienen de Colombia y hicieron su grado allá, saben de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces nosotros hemos querido, y estoy aquí haciendo proselitismo, queremos proponer y plantearle a la colombianidad que está en Argentina que retomemos el pensamiento colombiano y lo difundamos y lo pongamos en las manos y lo recreemos para los momentos que estamos viviendo. Bueno, agradecer a la red de intelectuales, a Paula, a Estela, bueno, aquí creo que tenemos varias vinculaciones, y a Sergio, al Centro Cultural de la Cooperación, esta casa que también ha sido una casa de solidaridad. Yo preparé, para no extenderme más en esta introducción, sabiendo que Lisbeth y Laura van a hablar del paro y de cómo está la composición del movimiento popular colombiano, de cómo están hoy estas luchas, pero quise hacer preparé unas palabras para caracterizar al movimiento popular colombiano, explicar a mi modo de ver qué ha ocurrido en estos últimos años, en qué estamos y cuáles son, digamos, las características y las perspectivas de ese movimiento popular. Lo primero, digamos, como anecdotario, cada vez que hay estos paros en Colombia, que cada vez son más recurrentes, que cada vez son más asiduos, más masivos, yo quiero recordar que el sindicalismo, como una característica, fue diezmado, casi que borrado del país por el neoliberalismo en los años 90, pero no solamente fue diezmado numéricamente, solamente el 4.5% de los trabajadores colombianos y las trabajadoras están sindicalizadas, sino que lo diezmó y lo cooptó. Buena parte del sindicalismo colombiano estaba cooptado. Yo recuerdo en el año 95, 96, cuando estaba yo iniciándome en la universidad, salimos un día a las 3 de la mañana y trancamos vías, hicimos 200, 300 estudiantes, bloqueamos las vías, gente de los barrios, y para impedir que a la central, al mercado central, llegaran los camiones. Bueno, como a las 9 de la mañana, una vecina que nos estaba llevando agua, habíamos consumido ya bastante gas lacrimógeno y necesitábamos agua y todo eso, nos dice, pero a las 6 de la mañana Lucho Garzón dijo, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, que el paro se había cancelado. Bueno, nosotros llevamos como 6 horas ahí disputando con la policía. Bueno, ese era el tamaño del sindicalismo colombiano, el tamaño ético, diezmado, cooptado, muy parecido a algunos sectores que en toda América Latina, ¿no? Cooptados, que han sido funcionales al desarrollo del neoliberalismo. Pero 20 y algo de años después, o sea hoy,
tenemos un movimiento popular que ya no se deja de la cúpula sindical, que ya tiene la fuerza y la capacidad para decir vamos a hacer un paro y no dejarlo cancelar o levantar por la dirigencia sindical. Por ejemplo, hoy no estuvo la Central General de Trabajadores, que sabemos que parece un brazo extendido del Partido Republicano o del Partido Demócrata de los Estados Unidos en Colombia, ¿no? Hay un sindicalismo que, si pudiera, inmovilizaría a la sociedad para permitir que el neoliberalismo siguiera corriendo. Pero ¿qué pasó en estos 20 años de neoliberalismo? Se reconstituyó, y el movimiento popular se reconstituyó en forma de movimiento social y de movimiento político. Y se sacudió de la estructura sindical cooptada, se sacudió de las, digamos, de una tradición de lucha sindical que estaba, como ya lo he dicho, diezmada. Los sectores más combativos del sindicalismo habían sido o asesinados, porque esto no comenzó con Duque o con Santos. En los 80, el genocidio contra la Unión Patriótica, contra luchar contra el Frente Popular, lo que hizo fue básicamente descabezar el movimiento sindical más combativo. Entonces quedaron estos líderes, y ahí, digamos, me parece que hay una clave, pero también la clave es que el movimiento popular, entendiendo y dándose cuenta de esta situación de debilidad del sindicalismo, se reconstituyó y tomó nota y generó espacios de articulación nacional con muchos esfuerzos, ¿no? Yo no estoy diciendo que esto fue de la noche a la mañana. Primero se organizaron en los territorios, las organizaciones territoriales empezaron a tomar fuerzas. El Centro de Investigaciones, el CINEP de los jesuitas en Colombia, tiene, por ejemplo, un observatorio de movilización social donde uno puede ver la cantidad de luchas territoriales que se daban en los 90 y en los primeros años del siglo XXI, pero eran luchas dispersas, eran luchas que sonaban aquí, que sonaban allá, y eso poco a poco se fue amalgamando y se fue constituyendo como un gran espacio de poder popular y de lucha popular en los territorios, y logró por fortuna tomar dimensiones de orden nacional. Y esas dimensiones de orden nacional han permitido que hoy que la movilización social se mantenga y sea más contundente, cada vez más contundente. Yo en estos últimos 8 años, por ejemplo, debemos tomar nota del paro nacional agrario del 2013, que fue contundente, de las movilizaciones del 2011 de los estudiantes, o sea, solo para no extenderme en esto, desde que llegó Duque al gobierno se han presentado cerca de 650 movilizaciones en Colombia, unas de carácter territorial, la mayoría, y otras de carácter nacional, como la que ocurrió hoy. Entonces, esa estrategia de movimiento social, pero a su vez de asumir no solo que la lucha por la resistencia, sino también, no solo la resistencia de los movimientos sociales, no la lucha por las reivindicaciones, sino también asumir que el carácter político de ese movimiento lo que permitió fue darle una perspectiva de poder a esos sectores populares. Y esos sectores populares por eso es que se han mantenido y se mantienen en las disputas, algunas veces con mayor posibilidad, con mayores bríos, y otras veces, bueno, con menos, producto de las situaciones territoriales. Pero ahí me parece que hay una clave importante, y una de esas enseñanzas que nosotros podemos compartir con el movimiento popular latinoamericano, ¿no? Ese movimiento social y político superó el miedo, porque y la soledad de los movimientos populares que estaban articulados hacia finales de los años 90. Como nosotros, y aquí abro un paréntesis, a veces en los movimientos, y sobre todo cuando uno está muy joven, tiene el complejo de Adán, ¿no? De que con uno está empezando la historia y con uno están empezando los movimientos, pero digamos en los años 90 se empezaron a gestar
el movimiento estudiantil, por ejemplo, la recomposición del movimiento estudiantil en los años 90 es el que permite después que tengamos la mía y que tengamos todas estas cosas, porque hay unos aprendizajes muy importantes y una reorganización de algo que estaba completamente destruido, y permitió, digamos, la politización de nuevos militantes del movimiento popular, que eso digamos, también hay que resaltar, porque el descabezamiento, como ya lo he mencionado, lo que te impide es que puedas avanzar en el desarrollo de la organización y del movimiento popular con perspectivas, ¿no? Formar un cuadro, formar una persona con capacidad de liderazgo y de organización tarda tiempo, y eso lo sabe muy bien la reacción, y por eso es que asesinar a una persona que tiene, por ejemplo, la conducción de una junta comunal o que tiene la conducción de un movimiento popular en el territorio es impedir que ese movimiento se cualifique y se potencie, ¿no? Entonces ahí el movimiento popular, pero en ese tiempo de los finales de los 90, comienzos del 2000, estábamos muy solos. O sea, era realmente triste el panorama, y hoy podemos decir que ese movimiento ya no se siente solo, y además permitió también romper el temor de tomar la calle, de salir, de hablar, de plantearse como izquierda, ¿no? Muchas veces muchos de nosotros, de nosotras, nos presentábamos como defensores de derechos humanos, tratando de impedir que nos dijeran este es de izquierda y porque la situación era difícil. Hoy yo creo que ya eso por fortuna está pasando, aunque quieren volvernos a poner el termómetro del miedo para impedir que esto siga así. En los últimos años la formación de nuevos cuadros, de nuevos liderazgos ha sido fenomenal. Yo creo que por ejemplo, la pérdida del plebiscito por la paz en el 2016 tiró a las calles a una serie de personas que seguramente no se lo habían pensado, no habían tocado la calle en la movilización y en salir a expresar sus planteamientos políticos en la calle, y hoy esas personas están ahí flotando en la militancia, unas militancias mucho más diversas, más flexibles que quizás las que nos formamos nosotros y nosotras, pero bueno, ahí esto me parece muy importante. Ahora, dentro de las características del movimiento social colombiano, no muy distinto a lo que ocurre en otros lugares de América Latina, también siguen habiendo fracturas, ¿sí? Fracturas de orden táctico, fracturas algunas de orden estratégico. Para algunos sectores del movimiento popular, la transformación de la sociedad debe ser hacia el socialismo, hacia posiciones, digamos, anticapitalistas, hacia un nuevo momento, y hay otras posiciones que no ven esa posibilidad y que se plantean resolver, digamos, en el marco del capitalismo algunas de las cuestiones, por lo menos de derechos y de constitución de derechos, y esa disputa, digamos, en el movimiento social y popular se expresa en dificultades para articular y en dificultades para tener mayores potencialidades y fuerza. Es una situación que no es resoluble fácilmente y que se da en la acción, que no se resuelve discursivamente, sino que a mi modo de ver, no, se resuelve en la práctica. Y se resuelve con este tipo de acciones, se resuelve con la minga, se resuelve con la movilización de los estudiantes, se resuelve ahí porque lo que no ven los liderazgos de estos movimientos que plantean estas fracturas como principales es que existe una necesidad recíproca. O sea, no existe movimiento político electoral sin movimiento social y popular en la movilización. No existe avance del movimiento social y popular en las calles si no se va concretando poder territorial en lo electoral. Ahí hay una dialéctica que muchas personas no entienden y que piensan que hay una especie de
de única actividad y lo peor, que tienen la razón, ¿no? Entonces, cuando piensan que la actividad que ellos hacen o que esta organización desarrolla es la verdadera y es el camino correcto, pues impide un diálogo social y eso genera fracturas. Con eso lo vimos en toda América Latina. La capacidad que tenemos en los sectores populares para dividirnos es fenomenal, ¿no? Pero, y nosotros seguimos estableciendo eso y tenemos que poner la discusión en la mesa sobre cuáles son las contradicciones y las dificultades principales que tiene el país y sobre eso andar, caminar. Y como digo yo, entender que no es una u otra cosa, sino que son todas las cosas a la vez para poder avanzar, porque estamos frente a un poder realmente grande, ¿no? O sea, lo que tenemos al frente no es Duque, no es un títere, es a los Estados Unidos. Bueno, ya Estelano lo explicó bien, ¿no? Entonces nosotros, para enfrentar ese gran monstruo, tenemos que entender que hay muchas cosas que tenemos que desarrollar, no es una o la otra cosa, ¿sí? Pero bueno, ahí tenemos dificultades, y tenemos dificultades serias en algunos que se expresan en lo nacional. A veces tenemos, como diría, el síndrome del hermano menor. Entonces nos peleamos con el hermano mayor o con los hermanitos y no con los papás o con los que generan autoridad, ¿no? Entonces preferimos pelear en la izquierda o en los sectores populares que enfrentar realmente a nuestros opositores. Entonces uno encuentra que hoy el Estado se da cuenta de eso, por supuesto, toma nota y genera contradicciones permanentemente. Entonces saca lo de los Petroleaks, saca lo de los Fajardo Leaks, ¿no? Y nos pone y nos enfrenta a unas discusiones que hoy ya son al lugar y que el movimiento popular las tiene que dar, pero seguramente hacia adentro. Y no, las contradicciones principales es que, por ejemplo, en los últimos Wikileaks que se publicaron, aparece más claramente el papel de Colombia en la desestabilización de Venezuela, en los papeles de Colombia en la guerra económica y en la preparación de una guerra contra Venezuela. Eso no sale en el tiempo, no sale en semana, no sale públicamente. Entonces nos distraemos rapidísimo en el movimiento popular, porque hay vanguardismos, porque hay liderazgos que no comprenden que tienen que construir, y que la organización más pequeña de un municipio es tan importante como el que sale todos los días en la televisión. Eso todavía no se comprende. O que nosotros, que estamos a 6.000 kilómetros de distancia, ponemos nuestro granito de arena, ¿sí? O sea, ahí hay dificultades de los liderazgos. Y por supuesto, hay dos fenómenos que nos ayudan mucho más a estas fracturas, estas dificultades en el movimiento popular, que son muchos, pero yo voy a resaltar dos. Uno, el terrorismo de Estado. Ya lo hemos, creo que sobra explicarlo, pero el terrorismo de Estado que opera no solamente asesinando líderes, sino también encarcelando, sino también amedrentando, generando condicionamientos y señalamientos en los medios de comunicación, con un sistema judicial hecho, pensado para la represión. Pablo González Casanova, el intelectual mexicano, nos regaló estábamos hablando con los compañeros de la Tricontinental hace unos días, un concepto bastante pertinente, es el neoliberalismo armado. O sea, el Estado colombiano practica el neoliberalismo armado y nosotros pues tenemos que enfrentarlo inteligentemente. Ahora voy a hablar un poco de las perspectivas. Y el otro tema es la asistencia para el desarrollo, que también Estela lo comentó un poquito. La cantidad de dinero que hay de la cooperación internacional para fracturar el movimiento popular es inconmensurable. De USAID, de la GTZ, bueno, de todas estas agencias internacionales, llegando a los territorios, llegando a las organizaciones para fracturar, para imponernos las agendas, ¿sí? Para decirnos por qué tenemos que luchar y cómo tenemos que luchar, pero también para sustituir al Estado, un Estado neoliberal, un Estado ausente. Entonces hoy las organizaciones populares aprenden más rápido a hacer un proyecto de cooperación internacional que salir a trancar la vía, ¿no?
para disputar con el Estado. Entonces ahí estamos, son como algunos de las dificultades y las fracturas que tenemos, que hay que reconocerlas para poderlas enfrentar. Yo las estoy diciendo no como un angelito que no haya sido parte de todo eso, digo, de todas estas dificultades, sino como una perspectiva crítica que tenemos que tomar para no repetir y para no seguir haciendo estas cosas, ¿no? Las perspectivas, y voy por rápido porque estoy demorando mucho, disculpas. La primera es el tema de la paz. Entonces, parte de las perspectivas, me parece que Estela lo dice también claramente, es que la paz, más allá del tratado de paz, más allá del acuerdo, de las pormenores, de la técnica del acuerdo y demás, me parece que es una discusión más de orden estratégico, ¿sí? Que yo la he caracterizado como el núcleo central, dice García Linera, la fuerza, el eje gravitacional de la política colombiana. Entonces el uribismo y las fuerzas que representan mantuvieron la guerra como eje gravitacional de la política colombiana, y todos nosotros, el movimiento popular, la derecha, la izquierda, el centro, todo giraba alrededor de la guerra. En los últimos años tratamos, y creo que lo hemos logrado en parte, es correr ese eje gravitacional de la política colombiana a la paz. Hasta el uribismo hoy tiene que estar gravitando alrededor del debate por la paz, por supuesto tratando de correr de vuelta el eje gravitacional de la política colombiana hacia la guerra. Entonces, más allá de si hay unos buenos, si hay unos malos, si se negoció bien, si se negoció mal, el debate central es la paz como lucha táctica estratégica para poder derrotar una clase dominante servil a los Estados Unidos, que le interesa mantener la guerra, que aprendió a vivir de la guerra, que aprendió a hacer política con la guerra, que tiene los medios técnicos, los medios económicos y la capacidad para hacer la guerra. Entonces, ahí tenemos que trabajar, y en ese sentido, también impedir que Colombia sea la plataforma con la cual invadan Venezuela. Claramente, Colombia está jugando ese papel de plataforma, ¿no? Bien, el otro asunto es pensarnos como perspectiva el tema postneoliberal. Si hay algo fabuloso que pasó en la última campaña electoral el año pasado, fue que los colombianos y las colombianas volvimos a hablar de economía. Y empezamos a hablar de economía con mucha torpeza, con pocas herramientas, porque cuando, no sé, aquí en Argentina todo el mundo habla de la inflación, ¿no? Pero en Colombia esos temas no son de la circulación cotidiana de la gente, de instalar los temas, son difíciles. Me parece que ese es uno de los temas fundamentales y que el movimiento popular tiene que asumir. ¿Cómo empezamos a discutir la economía colombiana? ¿Cómo empezamos a pensar en un modelo postneoliberal para Colombia? Ese me parece que es principal, y para eso tenemos que entender que Venezuela, por ejemplo, para nosotros es una especie, además de los asuntos políticos, de los asuntos geopolíticos, es la tabla de salvación para el neoliberalismo colombiano. Colombia, no voy a caracterizar la economía colombiana porque no me da tiempo, pero básicamente está centrada en la especulación financiera, y en la especulación financiera de productos, de commodities, y entonces, pero no tiene commodities. Entonces Colombia tiene reservas probadas de petróleo para los próximos 5 años, tan solo, y tiene su empresa de petróleos con la franja del Orinoco en la vista. O sea, Colombia tiene un riesgo altísimo en su sistema eléctrico, en su sistema energético. El problema energético de Colombia es fundamental, y lo quieren resolver con Venezuela. O sea, no es solo que Colombia sea una especie de plataforma pasiva de la guerra con Venezuela, sino también Venezuela se convierte en la posibilidad de resolver el problema de la existencia del neoliberalismo en Colombia,
que está en crisis y que no se va a caer sola si nosotros no lo empujamos, pero que está en crisis y que hay que seguirla empujando. Y ellos van a tratar de resolverlo. Y por eso reflotan de vuelta, por ejemplo, la fumigación de cultivos del narcotráfico, porque otra economía que salva al neoliberalismo en Colombia es el narcotráfico. Los recursos del tráfico de drogas, imagínense, el Banco Mundial y el Banco Interamericano los calculan en 4 puntos del Producto Interno Bruto, ¿sí? Mucho más que la producción industrial, casi que más que la producción agrícola en general, y entonces y el narcotráfico eleva, como toda mercancía, su valor cuando tiene dificultades para producirse. Entonces, en la medida en que es más difícil producir hoja de coca en Colombia, más caro es el producto, más rentable es el producto. O sea, estamos ante un fenómeno básico de economía transnacional, que es el tráfico de drogas, y insisto, la reproducción del capital en Colombia. Porque ¿dónde van a parar los recursos que el excedente capital del narcotráfico? En el sistema financiero, tanto en Estados Unidos como en Colombia, y en México, por supuesto, y en Centroamérica, ¿no? Bueno, termino con 3 cositas muy rápidas, me disculpan que no las desarrolle bien, de pronto si hay preguntas. El primero es la perspectiva de poder regional. Este año hay elecciones, y este año, si el caudal de fuerzas electorales que el año pasado se lograron, o sea, 8 millones y algo más de votos, no se consolida en el poder regional, vamos a sufrir un revés importante. Porque sin poder territorial, sin poder municipal, no vamos a llegar jamás a la presidencia. O sea, el poder político de los partidos tradicionales de la derecha en Colombia está afincado en lo municipal, en lo territorial. Entonces, si nosotros ahí no avanzamos, y no avanzamos también en la movilización, en la organización, en la disputa de esos territorios, no solo desde la perspectiva electoral, tampoco vamos a avanzar. Por eso yo digo es que ahí hay una lucha recíproca importante que se tiene que alinear para no solamente salir al paro, sino también configurar gestión en esos municipios para resolver los problemas locales. Sobra decir que necesitamos superar algunas de las fracturas de las que yo estaba hablando dentro del movimiento popular. Si no nos sentamos a hablar entre las distintas posiciones y las distintas facciones del movimiento popular para acordar lo esencial, seguramente no lo trascendente, por lo menos lo esencial, va a ser imposible avanzar en este propósito. Y finalmente, yo creo que el tema, la perspectiva del movimiento popular es garantizar la soberanía. Nosotros, y por eso ahí el tema de construir un proceso de, digamos, acá se puede decir sin mayor discusión, el tema de la patria. Creo que aquí está en disputa ese sentido de la patria en Colombia, la construcción de país, la construcción de nacionalidad. Nosotros tenemos dificultades, la gente solo se identifica como colombiana o cuando está afuera y quiere comer comida típica, o en los partidos de la selección de fútbol, porque hay dificultades objetivas y de construcción de un proyecto de país común, de un proyecto identitario que, por ejemplo, impida que seamos los lamebotas de los Estados Unidos, que el presidente de Estados Unidos diga lo que le dice al presidente colombiano. Eso no lo tolera nadie. O sea, al menos sale alguien a hacer una nota de protesta diplomática, porque si no, en Colombia eso no pasa. Y finalmente, decir que en todo este tema está en juego es la democracia, porque como muy bien lo explicaba Estela, en Colombia no hay democracia, porque cuando el neoliberalismo armado es la herramienta de ejercicio del poder, se limitan las libertades democráticas. Cuando se asesinan a los líderes en los territorios, se limitan las libertades democráticas. Hoy, por ejemplo,
le quitaron la curula a Ángela María Robledo, que fue candidata a vicepresidenta, después de haber disputado el estatuto de la oposición por más de 30 años, casi 28 años. Se logró el año pasado después del acuerdo de paz, y ella era la primer representante a la Cámara a partir del estatuto de la oposición, y bueno, hoy se lo quitaron, ¿no? Son las muestras de que en Colombia están pasando cosas importantes. Yo no lo veo, no quiero caer en esto del vaso medio lleno, medio vacío, prefiero tomarme el vaso, pero el poder está asustado. Ellos se dieron cuenta que pasaron cosas, que cambiaron cosas en Colombia. El proceso de paz, con todas sus imperfecciones, generó un ambiente político que desató una militancia social importante, que se coaguló en los 8 millones de votos del año pasado, y que tienen en perspectivas las posibilidades de que haya un cambio de orden político en Colombia.